Jesús reveló el secreto y mostró el poder oculto del Padre Nuestro. No ores más hasta que veas esto. Hay una pregunta que solo nace en los corazones sedientos. Señor, enséñanos a orar. No fue una curiosidad teológica, ni un deseo de aprender una fórmula religiosa. Fue el grito de alguien que vio a Jesús orar, lo observó en silencio, y percibió que algo sobrenatural ocurría cada vez que hablaba con el Padre. Era como si el cielo respondiera, como si su alma se encendiera, y uno de los discípulos con el alma expuesta, pidió lo que muchos hoy ya no se atreven a pedir. Enséñame a orar, Señor, porque no sé cómo hablar contigo. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, quizás tú también te sientas así. Rezaste muchas veces, dijiste las palabras correctas, encendiste una vela, hiciste tus promesas, pero en el fondo sentiste silencio. No porque Dios no estuviera ahí, sino porque estabas repitiendo sin encontrarte. Jesús no enseña una oración cualquiera, enseña el camino para entrar en comunión con el cielo, una ruta espiritual que transforma a quien la recorre con sinceridad. El Padre Nuestro no fue hecho para los labios distraídos, sino para los corazones que anhelan volver al hogar. Cada palabra de esta oración es una llave. Cada frase abre una puerta del alma. No es una repetición, es un viaje. Es el mapa de una relación viva con Dios. Y es impresionante cómo Jesús empieza. No enseña a decir Dios Todopoderoso ni Creador del universo. Enseña a decir Padre, no un juez distante, no un poder lejano, sino un Padre cercano, íntimo, amoroso. Y no mi Padre, sino nuestro Padre. Desde la primera palabra, destruye el egoísmo y nos recuerda que la oración nunca es un acto solitario. Cuando oras, estás abrazando al mundo entero. Estás incluyendo incluso a aquellos que te han herido. Jesús coloca la oración en su justo lugar, no como una negociación con Dios, sino como un acto de confianza. Él no enseña a pedir riquezas, ni éxito, ni poder. Enseña a pedir lo esencial: pan, perdón, fuerza para resistir y libertad frente al mal. Es la oración de quien confía, no de quien exige. El Padre Nuestro es una escuela de humildad. Quien lo reza con el corazón se vuelve más humano, más compasivo, más consciente de su dependencia del cielo. Por eso esta oración es tan peligrosa, porque desarma el orgullo y nos recuerda que sin Dios el alma se marchita. Hoy, igual que aquel discípulo, Jesús te mira y te dice, ¿quieres aprender a orar de verdad? No te enseñaré solo palabras, te enseñaré un modo de vivir, porque quien ora como Jesús oró, vive como Jesús vivió. Cuando la alma pide aprender a rezar, hay momentos en la vida en los que las palabras ya no alcanzan, en los que uno se sienta frente al cielo y siente que su voz se perdió entre tantas oraciones vacías. Momentos en los que ya no se sabe si Dios escucha, si aún responde, o si el alma olvidó cómo hablar. En esos momentos brota del corazón una súplica honesta, desnuda de orgullo. Señor, enséñame a orar. Eso fue lo que hizo aquel discípulo. No pidió riquezas, ni sabiduría, ni milagros. Pidió algo que nace solo en quien está verdaderamente cerca de Jesús. Porque quien lo observa de verdad, quien lo mira orar en la intimidad, no puede seguir igual. El discípulo vio a Jesús rezar y entendió que había algo allí
que iba más allá de palabras. Era como si el alma del maestro se fundiera con la del Padre, como si el mundo desapareciera mientras él hablaba con Dios. ¿Y tú? ¿Hace cuánto no sientes eso al orar? ¿Hace cuánto tus oraciones se volvieron fórmulas repetidas, promesas cansadas, listas de pedidos y lamentos? ¿Hace cuánto no sientes que estás realmente en comunión con el Creador, como un hijo con su Padre? Cuando el discípulo pidió que Jesús le enseñara a orar, no estaba pidiendo una técnica, estaba reconociendo su pobreza espiritual. Estaba diciendo, no sé cómo hablar con Dios como tú hablas. Y eso es lo que muchos hemos olvidado, que orar no es hablar bonito, ni saber los versículos de memoria, ni cumplir con una rutina. Orar es exponerse, es reconocer que sin esa conexión la vida se seca, que el alma sin oración se va endureciendo, alejándose, cerrándose. Jesús no lo corrigió, no le dijo, ¿cómo puedes no saber orar? No se rió de su ignorancia, lo miró con ternura, y con la misma ternura te mira a ti hoy. Porque todos, en algún momento, necesitamos reaprender a orar, porque la vida nos golpea, las decepciones se acumulan, la fe se enfría, y poco a poco dejamos de hablar con Dios. O lo hacemos por costumbre, por miedo, o solo cuando todo se derrumba. Pero ese pedido humilde, enséñame a orar, abre una puerta poderosa. Es el comienzo de un nuevo encuentro con Dios. Es el reconocimiento de que ya no queremos orar con los labios, sino con el alma, que no queremos repetir, sino encontrar, que no buscamos fórmulas, sino presencia. Jesús enseña el Padre Nuestro como respuesta, sí, pero antes de enseñar palabras, responde al corazón, y lo que nos revela es que la oración no empieza con técnicas, ni con posturas, ni siquiera con fe madura. Empieza con hambre, con sed, con un alma que clama, con una vulnerabilidad que se rinde y dice, no sé, pero quiero aprender. Esa es la llave que abre los cielos. No saber mucho, sino desear de verdad. No recitar, sino suplicar con el alma abierta. Jesús nos enseñó que la oración más poderosa no es la más elaborada, sino la más honesta, la que nace de un corazón quebrantado. Por eso, antes de seguir, antes de repetir el Padre Nuestro otra vez, haz una pausa. Mira dentro de ti. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a aprender a orar como Jesús enseña? ¿Quiero de verdad que mi vida de oración deje de ser mecánica y se transforme en un diálogo vivo con el Padre? ¿Estoy listo para dejar mis esquemas, mis excusas, mi religiosidad vacía y entrar en una relación real? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el mismo lugar que ese discípulo. Estás listo para aprender. Estás listo para cambiar. Estás listo para volver a orar como si fuera la primera vez. Y entonces Jesús te mira y comienza a enseñarte. El Padre Nuestro, que nunca es solo mío. Jesús pronunció las primeras palabras con una calma que desarmó el corazón de quienes lo escuchaban. Cuando oren digan Padre Nuestro. Qué extraño debió sonar eso para los discípulos. Ellos estaban acostumbrados a rezar a un Dios lejano, poderoso, majestuoso, al que se temía. Pero Jesús rompe esa distancia con dos palabras que cambian para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Padre Nuestro. No, mi Padre. No, tú, Padre. Nuestro Padre. Cada sílaba es un acto de humildad y de reconciliación. Jesús está enseñando que nadie puede acercarse a Dios si lleva en el corazón la barrera del orgullo, del desprecio, del yo primero. Orar comienza por derribar muros, porque cuando dices Padre Nuestro, estás invitando a todos a esa oración, incluso a quienes no soportas, a quienes te traicionaron, a quienes hirieron tu alma. En ese instante, la oración se vuelve comunión. Ya no es mía, es nuestra. Ya no es una súplica egoísta, es una casa abierta donde todos tienen lugar. Jesús podría haber enseñado a hablar con Dios de 1000 maneras, pero elige esta. No empieza por pedir perdón, ni pan, ni milagros.
empieza por redefinir la identidad de quien ora. Antes de decir dame, ayúdame o líbrame, Jesús enseña a decir Padre. ¿Sabes lo que eso significa? Que no estás hablando con un juez, ni con un sistema religioso, ni con un poder impersonal. Estás hablando con alguien que te ama, que te conoce, que te espera. Pero Jesús da un paso más. No basta con decir Padre, es Padre nuestro. Y ahí está el desafío más profundo. Reconocer que el amor del Padre no se limita a mí, que ese mismo amor alcanza a quien no pienso como yo, a quien no reza como yo, a quien vive de manera distinta. El Padre es de todos o no es Padre. Y eso nos cuesta. Nos cuesta aceptar que Dios ama al que consideramos indigno, que escucha al que criticamos, que perdona al que nosotros no perdonaríamos. Por eso Jesús nos obliga, con una sola palabra, a mirar a los demás con ojos nuevos. Cuando decimos, Padre nuestro, estamos renunciando al derecho de odiar. Estamos declarando que, aunque no queramos, compartimos un mismo origen y un mismo destino. Esa expresión también cura la soledad espiritual. ¿Cuántas veces creemos que rezamos solos, que nuestra voz se pierde en el silencio del mundo? Pero al decir Padre nuestro, recordamos que formamos parte de una multitud invisible que también clama, sufre, agradece, espera. Nadie reza solo. Cada oración sincera se une a millones de voces en todo el mundo, en todas las lenguas, en todos los tiempos. Y el Padre escucha ese coro como una sola melodía de amor. Sin embargo, hay un detalle aún más profundo. Jesús no dice Dios, dice Padre. No nos enseña una fórmula teológica, sino una relación. Decir Padre implica confianza, intimidad, pertenencia. No todos se atreven a llamar a Dios así, porque para hacerlo hay que dejar que Él ocupe el lugar de autoridad en la vida. Llamar a Dios Padre significa aceptar que ya no tengo el control, que no soy autosuficiente, que dependo de Él. Y eso duele al ego, porque el corazón moderno, igual que el de los fariseos, quiere un Dios útil, no un Padre amoroso. Quiere un poder que obedezca, no una voz que corrija. Pero Jesús nos devuelve a la verdad. El Padre no es una figura para manipular, sino un amor que nos educa, que nos forma, que nos guía. Decir Padre nuestro es una revolución, porque cada vez que lo pronuncias con fe, estás recordando quién eres y a quién perteneces. No eres huérfano, no estás solo, no estás perdido, eres hijo. Y no un hijo entre otros, sino parte de una familia divina que abraza incluso a quienes tú has querido excluir. Por eso, la próxima vez que reces, detente en esas dos palabras. No las digas por costumbre. Deja que atraviesen tus defensas. Siente lo que significa tener un Padre que te ama y un nuestro que te llama a reconciliarte. Porque si no puedes decir esas palabras con el corazón, no puedes orar del todo. El Padre te espera, pero no te espera solo. Te espera junto a los que también son suyos. Santificar el nombre o usarlo en vano. Santificado sea tu nombre. Es una frase que muchos pronuncian sin entender su peso. No es solo una frase de respeto, es un compromiso. Jesús nos enseña que la oración no comienza con nuestras necesidades, sino con el nombre de Dios. ¿Y qué significa eso? Que antes de pedir algo, antes de hablar de nosotros, antes de enfocarnos en nuestras heridas, nuestra mirada debe elevarse hacia Él. Santificar el nombre de Dios no es simplemente pronunciarlo con solemnidad. Es vivir de un modo que lo haga visible, creíble, venerado en la tierra. Cada vez que actuamos con misericordia, su nombre es santificado. Cada vez que perdonamos, su nombre es honrado. Cada vez que elegimos el bien cuando nadie nos obliga, su nombre es glorificado. Jesús sabía que muchos dirían, Señor, Señor, con los labios, pero lo negarían con sus actos. Por eso pone esta frase al principio, para que cada oración que venga después esté sustentada por una vida coherente.
porque no sirve de nada pedir milagros con una boca que maldice. No tiene sentido clamar por bendiciones si nuestra conducta deshonra el nombre del que decimos amar. Dios no necesita que lo santifiquemos con palabras bonitas. Él es santo por naturaleza, pero nos permite participar de su santidad cuando nuestras vidas se vuelven reflejo de su amor. Santificar su nombre es vivir como hijos que honran a su Padre. Es decidir, cada día, que su reputación no será manchada por nuestras decisiones egoístas. Y eso es una gran responsabilidad. Porque si decimos ser creyentes, si nos atrevemos a llamar a Dios Padre, el mundo nos mira. Observa si ese Dios al que oramos cambia algo en nosotros. Las personas no necesitan que les hablemos de teología. Necesitan ver si ese nombre que proclamamos tiene poder para transformar el corazón humano. Santificar el nombre de Dios también significa no usarlo en vano. ¿Cuántas veces utilizamos el nombre de Dios para manipular, para juzgar, para imponer nuestra voluntad? ¿Cuántas veces decimos, Dios quiere, cuando en realidad es lo que nosotros queremos? Usar su nombre sin reverencia, sin temor, sin verdad, es una forma de profanación. Jesús nos enseña que santificar su nombre comienza dentro de nosotros. Es cuando dejamos de decir, Dios es amor, y comenzamos a amar como Él. Es cuando dejamos de decir, Dios perdona, y aprendemos a perdonar con el alma limpia. Es cuando dejamos de pedir cosas grandes mientras descuidamos los pequeños actos de bondad. Y si el nombre de Dios es santo, también lo es cada persona creada a su imagen. Por eso, santificar su nombre es también aprender a mirar al otro con respeto, aunque piense diferente, aunque haya fallado, aunque sea difícil de amar. El nombre de Dios está inscrito en cada rostro humano. Cuando despreciamos al otro, profanamos ese nombre sin darnos cuenta. Jesús nos invita a comenzar cada oración reconociendo que todo gira en torno a Dios, no a nosotros. Que antes de decir dame, líbrame o ayúdame, debemos recordar que orar es rendirse, es decirle a Dios, tu nombre, no el mío, tu voluntad, no mis caprichos, tu gloria, no mi orgullo. Y cuando esto sucede, cuando oramos con esa claridad de alma, todo lo demás se ordena. No hay petición sincera que quede sin respuesta cuando el corazón ya ha decidido honrar a Dios por encima de todo. Porque quien santifica el nombre de Dios con su vida, ya ha encontrado el mayor milagro, el de haber sido transformado desde adentro. Así que la próxima vez que digas esa frase, santificado sea tu nombre, haz una pausa. Pregúntate si tus decisiones de hoy han hecho brillar ese nombre o lo han opacado. Pregúntate si ese Dios al que rezas se sentiría honrado al ver cómo tratas a los demás, cómo hablas, cómo decides. Porque esa frase no es adorno, es un espejo. Te muestra si estás caminando con Dios o solo mencionándolo de paso. El reino que viene cuando el yo calla. Venga tu reino. Una súplica que parece sencilla, pero que contiene una revolución interior. Cuando Jesús enseña a orar con estas palabras, no está hablando de un reino lejano, de un cielo que solo se alcanza después de la muerte. Está hablando de un reino que comienza aquí, dentro de nosotros, en lo más íntimo del alma. Decir, venga tu reino, es confesar que hay otros reinos gobernando el corazón, el del ego, el del miedo, el de las heridas que no han sanado. Es reconocer que muchas veces nuestro yo se sienta en el trono, decide, ordena, impone, y mientras eso ocurra, no hay espacio para que Dios reine. Este pedido no es un susurro, es un grito que surge de quien ya no quiere ser esclavo de sí mismo, de quien ha probado todos los reinos del mundo, el éxito, el placer, el poder, la aprobación, y ha descubierto que ninguno de ellos sacia. Es el clamor de quien está cansado de vivir dividido, arrastrado por impulsos que no entiende, por deseos que se contradicen, por emociones que lo gobiernan sin piedad. Cuando dices, venga tu reino, estás entregando las llaves, estás diciéndole a Dios, entra, toma el control, reordena todo, aunque duela.
Aunque tengas que desmontar mis planes, romper mis ídolos, callar mi orgullo, estás pidiéndole que saque al yo del centro y se coloque él. Pero no es una entrega pasiva. No es decir, haz tú, mientras yo sigo igual. Es una decisión de cada día, porque el reino de Dios no se impone, se elige. Se elige cuando decides perdonar en lugar de vengarte. Se elige cuando haces el bien sin esperar recompensa. Se elige cuando callas tu orgullo para salvar una relación. Se elige cuando renuncias a lo que sabes que te aleja de Él. Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de vosotros. No es un lugar, es una presencia. Es el Espíritu de Dios moviéndose en quien le da espacio. Es el amor que toma forma en gestos concretos. Es la verdad que guía sin gritar. Es la paz que se instala cuando ya no necesitas tener la razón, solo estar en Dios. Decir, venga tu reino, también es un acto de guerra, porque hay muchas cosas dentro de ti que se resistirán. Tus miedos no querrán soltar el control. Tus heridas pedirán venganza. Tus pasiones exigirán alimento. Pero si persistes, si de verdad lo deseas, poco a poco esos reinos falsos irán cayendo. Y donde había caos, comenzará a reinar la armonía. Este pedido es también un acto de esperanza, porque hay momentos en que todo parece perdido, cuando la injusticia domina, cuando el mal parece tener la última palabra, cuando tu vida parece un desierto seco. Ahí, precisamente ahí, esta oración se vuelve escudo y espada, porque aunque no lo veas, Dios sigue reinando, y donde Él reina, siempre hay posibilidad de resurrección. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el lugar donde ya no necesitas fingir, donde puedes llorar sin miedo, ser débil sin vergüenza, equivocarte sin ser condenado, donde tu valor no depende de tu rendimiento, sino de tu identidad como hijo. Y ese reino no llega solo con palabras, llega cuando hay corazones dispuestos. Llega cuando alguien, en silencio, elige amar cuando era más fácil odiar. Llega cuando una madre ora por su hijo con lágrimas en los ojos. Llega cuando un joven renuncia a lo fácil por lo correcto. Llega cuando tú, ahora mismo, decides abrirte a algo más grande que tú mismo. Decir, venga tu reino, es preparar tu vida como un trono para que Dios se siente. Y un trono no se improvisa, se limpia, se decora, se honra. Tu interior necesita convertirse en lugar sagrado, no para ser perfecto, sino para ser auténtico, disponible, entregado. Así que cada vez que reces esas palabras, no las digas como fórmula. Dícelas como quien rinde armas, como quien dice, Señor, mi vida ya no es suficiente sin ti. Reina tú, reina hoy, reina en mí, porque donde Él reina, todo se transforma. La valentía de desear la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Una de las frases más cortas de la oración, y tal vez una de las más difíciles de decir de verdad. Porque no es lo mismo pronunciarla con la boca que entregarla con el corazón. No es lo mismo recitarla que vivirla. ¿Quién no ha dicho alguna vez, Señor, hágase tu voluntad? Y al minuto siguiente se desesperó cuando las cosas no salieron como quería. Aceptar la voluntad de Dios no es resignarse pasivamente, ni quedarse de brazos cruzados esperando que todo ocurra sin esfuerzo. Tampoco es un conformismo triste. Es un acto de confianza profunda. Es creer que aunque no entienda el camino, aunque no me guste el proceso, Dios ve más lejos que yo, y me ama más de lo que yo soy capaz de entender. Pero seamos honestos, muchas veces lo que queremos no es que se haga la voluntad de Dios, sino que Dios haga la nuestra. Rezamos esperando que Él confirme nuestros planes, bendiga nuestros proyectos, abra las puertas que nosotros mismos elegimos. Y cuando eso no ocurre, comenzamos a dudar, a enojarnos, incluso a alejarnos. Jesús, en Getsemaní, también dijo esa frase. Y no fue en un momento de paz. Fue sudando sangre, con el alma angustiada hasta la muerte.
Podía haber pedido escapar del dolor. Podía haber reclamado su derecho como hijo. Pero eligió confiar. Eligió amar más allá del miedo. Su "hágase tu voluntad" nos salvó la vida. Por eso, cada vez que repites esa frase, estás entrando en el mismo terreno sagrado de Jesús. Estás diciendo, aunque me duela, aunque me cueste, yo elijo confiar. Yo elijo soltar el control. Estás renunciando a la ilusión de que todo depende de ti. Estás aceptando que hay una sabiduría superior guiando tus pasos, incluso cuando todo parece confuso. Pero esta entrega no es pasiva. Decir "hágase tu voluntad" es también comprometerse, porque la voluntad de Dios no es abstracta, es concreta, se manifiesta en tu vida diaria, en cada decisión, en cada gesto de amor, en cada vez que eliges el bien aunque te cueste. Hacer su voluntad es poner en práctica el Evangelio. No solo escuchar, sino obedecer. No solo creer, sino vivir. A veces, la voluntad de Dios será suave, llena de consuelo. Otras veces, será exigente, desafiante, como un fuego que purifica. Pero siempre, siempre, te llevará a ser más tú mismo, a descubrir quién eres en realidad cuando dejas de luchar contra el amor que te transforma. Aceptar su voluntad también es aceptar los procesos. Porque Dios no actúa según nuestro reloj. Él no improvisa. Él trabaja en silencio, en lo oculto, mientras tú piensas que nada está pasando. Su voluntad muchas veces se cocina a fuego lento, mientras tú pides microondas, y ahí se pone a prueba tu fe. ¿Crees en Él solo cuando ves resultados? ¿O también cuando el cielo parece en silencio? Y sí, habrá días en que no entenderás nada. Días de lágrimas, de pérdidas, de cruces pesadas. Pero incluso en esos días, su voluntad sigue siendo amor, aunque no parezca. Porque Dios no te ahorra el dolor, pero te sostiene dentro de él. No evita todas las tormentas, pero entra contigo en la barca. Entonces, cada vez que reces esa frase, hazlo con todo tu ser, no como un cliché, sino como una entrega real. Mira al cielo y dile, Señor, aunque no entienda, yo confío. Aunque me duela, yo sigo. Aunque no vea, yo creo. Hágase tu voluntad, porque la mía ya no me alcanza. Y poco a poco verás que esa entrega no te hace perderte, sino encontrarte. Que soltar no es rendirse, es ser libre. Que confiar no es ser débil, es ser valiente de verdad. Porque no hay fuerza más grande que la del alma que se rinde al amor, y aún así, sigue de pie. Pane someo. El pan de cada día que cura la ansiedad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Una frase tan simple, y sin embargo, encierra uno de los desafíos más profundos del alma humana. Aprender a confiar sin controlar. Porque el pan que Jesús nos enseña a pedir no es el pan del mes, ni el de la semana, ni siquiera el de mañana. Es el de hoy. Solo hoy. Nada más que hoy. Vivimos rodeados de una cultura que nos dice, acumula, garantiza, controla todo. Prepárate para todas las posibilidades, evita el riesgo a toda costa. Y claro que hay sabiduría en planificar, pero cuando esa necesidad de preverlo todo se convierte en una ansiedad paralizante, ya no es prudencia, es miedo disfrazado de estrategia. Jesús nos invita a una vida diferente, a una vida que no depende del exceso, sino de la confianza. Cuando dices, danos hoy nuestro pan de cada día, estás reconociendo que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Estás confesando que puedes vivir con lo que tienes hoy, y que eso basta. No es una invitación a la pobreza ni al descuido, es una llamada a la libertad. Porque ¿cuántas veces cargamos con el peso de un mañana que aún no existe? ¿Cuántas veces sufrimos por escenarios que nunca llegarán? ¿Cuántas noches de insomnio pensando en cómo sostener lo que aún no tenemos? Dios no prometió darte todo el mapa, prometió darte el pan de hoy. Y eso es más que suficiente, porque quien tiene pan hoy, tiene también una promesa para mañana. Quien es sustentado ahora,
Puede recordar que no está solo, que hay una mano que lo sostiene en cada paso, incluso cuando el suelo parece temblar. Pero esta petición también es un llamado a reconocer de dónde viene nuestro sustento, no del banco, no del trabajo, no de nuestra inteligencia. Esos son canales, pero no la fuente. La fuente es Dios. Y cuando olvidamos eso, comenzamos a vivir como si todo dependiera de nosotros. Nos volvemos esclavos del rendimiento, del éxito, de las expectativas. Entonces este pan que pedimos no es solo comida. Es lo que necesitamos para vivir hoy. Paz, ánimo, fuerza, sabiduría, consuelo. ¿Cuál es tu pan hoy? ¿Qué necesitas para atravesar el día? ¿Qué parte de tu alma está con hambre ahora mismo? A veces pedimos pan y recibimos otra cosa, pero eso no significa que Dios no respondió. A veces Él no da lo que pedimos porque ya está preparando algo mejor, o simplemente porque nos quiere enseñar a distinguir entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. Y eso también es amor. Pero atención, cuando pidas tu pan, no lo hagas solo para ti. Jesús no dijo, dame mi pan. Dijo, danos. Es una oración colectiva, una oración solidaria, una invitación a mirar al otro, a ser respuesta para la oración de alguien. ¿Cuántas veces el pan que alguien pidió llegó a través de ti? Y cuando lo recibas, compártelo. No te encierres en la escasez, en la mentalidad de no hay suficiente para todos. En el reino de Dios, cuanto más compartes, más tienes. Porque el pan que se guarda se endurece, pero el que se parte, se multiplica. Así que hoy, al decir, danos el pan de cada día, hazlo desde el corazón. Agradece lo que ya tienes. Confía en lo que vendrá. Y mira alrededor. Quizás tu pan también esté en una sonrisa, en un abrazo, en una palabra que te sostiene justo cuando pensabas caer. Hoy, solo hoy, el pan será suficiente. Mañana traerá su propio milagro. El perdón que libera a ambos lados de la cadena. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Esta parte del Padre Nuestro es, sin duda, una de las más desafiantes, no por lo que le pedimos a Dios, sino por lo que nos comprometemos a hacer. Muchos oran esta frase sin pensar en lo que realmente están diciendo. Pero si te detienes un momento, notarás algo asombroso. Estás condicionando el perdón de tus propias faltas al perdón que das a los demás. Estás diciendo con todas las letras, Señor, trátame como yo trato. Perdóname, como yo perdono. Límpiame, en la misma medida en que yo limpio mi corazón del rencor. Y aquí es donde comienza la batalla más profunda del alma. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es minimizar lo que nos hicieron. Perdonar es liberar. Es elegir no cargar más con el veneno de lo que nos hirió. Es dejar de beber la amargura esperando que otro sufra. Es romper una cadena que, en silencio, nos mantenía atados a lo que pasó. Jesús no nos ofrece el perdón como un premio para los perfectos, sino como un puente para los heridos. Pero ese puente tiene dos sentidos. Solo se puede cruzar si uno también está dispuesto a dejar atrás las piedras que lleva en el alma. ¿Cuántas personas oran con fervor, pero no ven respuesta? ¿Y si el bloqueo está en el corazón endurecido? ¿Y si el cielo guarda silencio, no porque Dios no escuche, sino porque nuestro resentimiento ensordece la oración? El perdón no es un acto emocional, es una decisión espiritual. A veces, tendrás que perdonar sin sentir nada. A veces, el dolor persistirá, pero cada vez que eliges perdonar, una nueva grieta se abre en la prisión del alma y la luz comienza a entrar. Es fácil decir, yo perdono, pero no olvido. Pero esa frase suele esconder una trampa. No olvidar como escudo, como arma, como advertencia. El perdón que Jesús enseña no es parcial, no es condicional, no es negociable. Es total, radical, escandaloso incluso. Es el mismo perdón que Él nos dio desde la cruz, mientras sangraba por nuestras culpas. Y aquí entra otro misterio.
Muchas veces el perdón que no damos a otros es el mismo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Porque quien vive juzgando, normalmente también se juzga con dureza. Quien exige perfección ajena, suele estar herido por sus propios errores no sanados. Perdonar al otro puede ser el primer paso para perdonarte a ti, y viceversa. Cuando entiendes cuánto has sido perdonado por Dios, cómo Él te miró con misericordia, aun conociendo tus sombras, algo cambia. Ya no puedes seguir sosteniendo con fuerza las deudas de los demás. Jesús nos enseñó a pedir perdón cada día. No para vivir culpables, sino para vivir libres. El perdón es limpieza diaria del alma. Es como el pan, necesario cada día. Y así como no podemos comer una vez por semana y esperar estar fuertes, tampoco podemos vivir sin perdonar y esperar tener paz. Entonces, cuando ores esta parte, hazlo con seriedad. Piensa en los rostros que necesitas liberar, en los nombres que aún te duelen, en las frases que aún resuenan como heridas abiertas. No será fácil, pero si esperas a que sea fácil, nunca lo harás. Comienza hoy. Perdona incluso si la otra persona no pidió perdón. Perdona aunque no lo merezca. Perdona porque tú necesitas vivir en paz. Y porque tu oración depende de eso. Recuerda, al decir, perdona nuestros pecados, estás abriendo una puerta al cielo. Pero al decir, como también nosotros perdonamos, estás usando la llave que abre la tuya. La tentación con la que el alma coquetea. No nos dejes caer en tentación. Esta súplica es más profunda de lo que parece. No estamos diciendo que no existan tentaciones, ni estamos pidiendo que Dios elimine todo lo que nos pueda tentar. Lo que pedimos es que no nos deje caer, que no nos abandone en ese momento donde nuestra alma tambalea, donde nuestro corazón duda, donde el deseo parece más fuerte que la razón y la voz de Dios parece distante. Pero aquí hay una verdad incómoda. Muchas veces no caemos en la tentación. Nos lanzamos. No fuimos arrastrados a ella. Fuimos seducidos y aceptamos el juego. La tentación no siempre llega como un monstruo amenazante. A menudo se presenta como una caricia, como algo pequeño, inofensivo. Solo una vez viene envuelta en promesas, de placer, de justicia, de alivio, de poder. La tentación conoce tus heridas, sabe exactamente dónde atacar. No busca donde eres fuerte, sino donde aún sangras. Y muchas veces ni siquiera se disfraza de mal, se disfraza de consuelo, de escape, de derecho. ¿Cuántas veces no dijiste, yo merezco esto? Después de todo lo que pasé, ¿tengo derecho? Ahí estaba la tentación, susurrando en tu oído, y tú llamándolo justificación. Y es que la tentación no entra por la fuerza. Entra porque dejamos la puerta entreabierta. Dejamos conversaciones tóxicas fluir. Dejamos pensamientos impuros quedarse. Dejamos resentimientos sin resolver acumularse. Dejamos excusas sin corregir instalarse. Dejamos. Y cuando menos pensamos, ya no estamos de pie, estamos en el suelo, caídos, rotos, arrepentidos. Jesús nos enseñó a orar para no caer, porque sabía que sí, somos débiles, pero también sabía que Dios no nos abandona en la lucha. Esta oración es un grito de humildad. Yo solo no puedo, Padre. Yo necesito que me sostengas, que me muestres cuando estoy siendo engañado, que me detengas cuando estoy a punto de fallar, que me salves de mí mismo. Y hay algo más profundo. A veces nosotros coqueteamos con la tentación. Sabemos que esa conversación nos va a llevar a lugares oscuros, pero la mantenemos. Sabemos que esa mirada prolongada es el inicio de algo equivocado, pero no apartamos los ojos. Sabemos que ese pensamiento repetido va a terminar en culpa, pero lo acariciamos en silencio. No pedimos caer, pero nos acercamos al borde, como si el peligro nos atrajera. Es por eso que esta oración es vital, porque la tentación no es una debilidad vergonzosa, es una realidad humana. Jesús mismo fue tentado. No estamos solos, pero hay que estar alertas.
La tentación muchas veces viene disfrazada de oportunidad, de alivio, de amor, pero cuando cedes, lo que parecía alivio se transforma en esclavitud. Y quizás el paso más valiente sea alejarse antes de que sea tarde. No esperar caer para luego llorar. No esperar fallar para luego arrepentirse. Es reconocer que no todo lo que brilla viene de Dios. Que no todo lo que deseas es bueno para tu alma. Que no todo lo que puedes hacer es lo que debes hacer. Por eso Jesús no dijo, resiste la tentación, sino ora para no caer. La lucha empieza antes. Comienza en la vigilancia, en el discernimiento, en el clamor sincero de quien conoce su fragilidad. Y el Padre, que es bueno, no ignora esa oración. Él acude, fortalece, ilumina. Así que no tengas vergüenza de decir, Señor, estoy tentado. Al contrario, ahí comienza tu victoria, en la honestidad, en la dependencia, en el reconocimiento de que sin Él, el mal se disfraza, nos seduce y nos arrastra, pero con Él, ninguna tentación es más fuerte que la gracia. Haz de esta oración tu escudo, haz de esta súplica tu rutina, y cuando veas la tentación venir, no juegues con ella. Huye, clama, cierra puertas. No esperes sentir fuerzas para resistir. Ora para que no entres, porque caer puede doler, pero flirtear con el pecado sabiendo sus consecuencias, eso destruye. Líbranos del mal que también está dentro de nosotros. Meimiande. Líbranos del mal. Así concluye esta oración que Jesús nos enseñó, y no es una frase decorativa, no es un simple final piadoso. Es una súplica que nace del alma cuando reconoce que no basta con evitar la tentación, porque el mal no solo está afuera, el mal también está dentro de los pensamientos que cultivamos, dentro de los deseos que escondemos, dentro de las heridas no sanadas que se transforman en armas contra nosotros mismos y contra los demás. Jesús no dijo, líbranos de los malos, sino del mal. No apuntó a personas, sino a la raíz, al veneno que se esconde en el orgullo, en la ira, en la envidia, en la indiferencia, al virus espiritual que nos hace justificar lo injustificable, callar cuando deberíamos hablar, atacar cuando deberíamos sanar, fingir cuando deberíamos pedir ayuda. Ese mal que no siempre se nota, pero que poco a poco va torciendo nuestras decisiones, enfriando nuestro corazón, apagando nuestra fe. Líbranos del mal que heredamos sin darnos cuenta, del mal que normalizamos porque todo el mundo lo hace, del mal que nos parece pequeño porque no mata, pero sí hiere, del mal que se oculta en una palabra ácida, en un juicio apresurado, en una crítica disfrazada de sinceridad. Líbranos del mal que nos hace sonreír por fuera y odiar por dentro, del mal que nos convence de que no necesitamos perdonar, ni cambiar, ni pedir perdón. El mal es astuto, no siempre grita, a veces se camufla de inteligencia, de pragmatismo, de justicia. Te susurra que seas frío para no sufrir, que respondas con indiferencia para no parecer débil, que te alejes de Dios porque Él no respondió como tú querías. El mal te adormece con lógicas humanas hasta que olvidas que fuiste hecho para amar, para confiar, para vivir con un corazón puro. Por eso Jesús nos enseñó a pedir, líbranos. No yo me libro, no yo lo manejo, sino líbranos. Porque hay cosas de las que no salimos solos, porque hay cadenas que no se rompen con fuerza humana, porque hay noches oscuras del alma donde solo la mano de Dios puede alumbrar el camino. Esta súplica es un reconocimiento de que sin Él terminamos atrapados en nuestros propios abismos. Y el mal no solo quiere alejarnos de Dios, quiere que creamos que no hay vuelta atrás, que somos demasiado sucios, demasiado caídos, demasiado perdidos. Quiere robarnos la esperanza. Y es ahí donde esta oración se convierte en espada. Líbranos del mal es una declaración de guerra espiritual. Es un grito de alma que dice,
Yo no acepto vivir esclavo del resentimiento. Yo no acepto vivir bajo el dominio del pecado. Yo no acepto que mi pasado defina mi eternidad. Es la oración de quien decide levantarse aún manchado, de quien dice, no importa lo que hice, lo que viví, lo que permití, yo clamo a mi Padre, y sé que Él puede librarme. Es la oración que rompe pactos secretos con el mal, que corta la voz del enemigo en la mente, que reabre los cielos cuando parecía que estaban cerrados. Jesús no nos enseñó a pedir riquezas, poder o fama, nos enseñó a pedir libertad. Porque solo quien ha sido librado del mal puede vivir con plenitud. Solo quien reconoce su debilidad puede experimentar el poder de la gracia. Y esa gracia no se impone, se invoca. En cada palabra de esta oración hay una puerta abierta al cielo, pero también una confrontación directa con lo que hay que dejar atrás. No ignores esta frase. No la repitas de forma automática. Hazla tu grito de cada mañana. Hazla tu clamor en las madrugadas de angustia. Hazla tu escudo cuando todo dentro de ti parezca ceder. El mal no tiene la última palabra, porque el Dios al que oramos escucha. Y cuando un hijo clama, Padre, líbrame, el cielo responde. La oración como combate y transformación. El Padre Nuestro no fue enseñado por Jesús para adornar nuestras ceremonias o calmar nuestra culpa religiosa. No fue diseñado para ser repetido con rapidez, sin alma, sin intención. Esta oración es un campo de batalla. Cada palabra es una lanza contra el orgullo. Cada línea es un escudo contra el ego. Cada súplica es un acto de renuncia a nuestra autodependencia. Orar el Padre Nuestro es declarar guerra al yo que nos domina, al pecado que nos seduce, a la apatía espiritual que nos anestesia. Padre Nuestro no es una fórmula afectiva, es un acto de rendición. Llamar a Dios Padre es admitir que no somos autosuficientes, que necesitamos guía, corrección, sustento. Es desmantelar la arrogancia que nos lleva a pensar que controlamos todo. Es abrir las manos y decir, no puedo solo. No quiero seguir mi camino si no estás en él. No quiero construir nada sin tu bendición. No quiero seguir si tu presencia no va conmigo. Santificado sea tu nombre, no es alabanza vacía. Es una declaración de vida consagrada. Es afirmar, mi comportamiento, mis palabras, mi forma de tratar a los demás no van a deshonrar tu nombre. Es un voto silencioso de integridad, una oración de quien está cansado de vivir para la apariencia y anhela una vida que honre a Dios, incluso en lo que ninguém ve. Venga tu reino es una revolución interior que comienza por abdicar del trono de nuestra propia vida. El reino no llega mientras yo siga gobernando con mis impulsos, mis heridas, mis caprichos. El reino llega cuando acepto que el amor manda, que el perdón es ley, que la humildad vale más que el aplauso. El reino no empieza en un templo, sino en un corazón que se deja moldear. Danos hoy el pan de cada día es una batalla contra la ansiedad, contra la compulsión del futuro, contra la tiranía del acúmulo. Es una forma de decir, Señor, dame lo que necesito hoy, ni antes ni después. Enséñame a confiar en tu tiempo, a descansar en tu provisión, a reconocer que el pan de la fe se come fresco cada mañana, que no vivo de sobras ni de nostalgia, sino de confianza renovada. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Es un combate abierto con la venganza, con el orgullo herido, con la memoria que no quiere soltar. Es una oración que no se reza con los labios, sino con cicatrices abiertas. Una oración que solo puede ser dicha por quienes están dispuestos a romper cadenas que los amarran al pasado. Perdonar es ir contra el instinto de defenderse. Es mirar a quien te hizo daño y decidir que tú no vas a repetir la herida. No nos dejes caer en tentación. Es un grito desesperado por ayuda. Es una súplica de quien sabe que solo no puede, que es vulnerable, que no es invulnerable al mal. Es admitir que hay tentaciones que parecen dulces,
pero son trampas, que hay caminos que parecen placenteros, pero son ruina. Es una oración de humildad radical. No soy más fuerte que mi debilidad, pero tú sí eres más fuerte que todo. Y líbranos del mal es una espada. No es una frase final para cerrar la oración, es el clamor de quien se sabe en guerra. Guerra contra pensamientos oscuros, contra hábitos destructivos, contra el cinismo que apaga la fe. Es un rugido del alma que dice: no quiero vivir bajo cadenas, no quiero perder mi alma poco a poco, no quiero ser víctima ni verdugo, yo quiero ser libre, yo quiero ser tuyo. Cada línea del Padre Nuestro es una rendición, una confrontación, una reconstrucción. No hay palabra neutra, no hay pausa inocente. Esta oración te sacude si la haces de verdad. Esta oración no cambia a Dios, te cambia a ti, te limpia, te arde, te levanta y te devuelve al mundo menos egoísta, menos herido, menos reactivo. Quien reza el Padre Nuestro como combate, aprende a vivir con el alma despierta, porque ya no vive en modo automático, ni con la fe en piloto. Vive cada palabra con sangre, con alma, con corazón. Y entonces el cielo ya no es una esperanza lejana. El cielo empieza a habitar por dentro. Cuando la repetición se convierte en intimidad. Hay oraciones que se dicen con la boca, pero no alcanzan el corazón. Palabras que salen por costumbre, pero no provocan ningún temblor dentro del pecho. Repeticiones que más que conexión, provocan desconexión. El Padre Nuestro corre ese riesgo. Es la oración más conocida del mundo, enseñada por el mismo Cristo, pero también una de las más recitadas sin presencia, sin alma, sin fuego. Sin embargo, en el corazón de quien realmente lo ora, esta repetición se convierte en intimidad profunda, en una habitación secreta donde el alma habla con su Creador cara a cara. La clave no está en las palabras, está en el espíritu con el que se dicen. Jesús nunca condenó la repetición, pero sí la repetición vana, esa que no atraviesa ni la piel, esa que no toca ni las propias intenciones, esa que no transforma nada, que apenas ocupa un espacio en el aire. Pero cuando las palabras nacen del silencio interior, del deseo sincero, del quebranto honesto, incluso las frases repetidas se convierten en gritos de amor. Cada vez que dices Padre Nuestro, con el alma rendida, no estás repitiendo una fórmula, estás recordando tu identidad, estás reafirmando a quién perteneces, quién te sostiene, quién es tu origen y tu destino. Y en ese momento, no importa si ya lo has dicho 1000 veces, cada padre es como si lo dijeras por primera vez, como si tu espíritu fuera un niño que acaba de despertar del llanto y llama por su papá. Cuando dices, santificado sea tu nombre, y lo haces desde un corazón que lucha por ser coherente, por no profanar a Dios con su estilo de vida, cada repetición se convierte en un compromiso, un acto de fidelidad, un voto silencioso que se renueva, como quien le dice al amado, te sigo eligiendo, aún con mis fallas. Te sigo reconociendo como lo más sagrado que tengo. Cuando suplicas, danos hoy el pan de cada día, ya no estás solo pidiendo alimento. Estás confesando dependencia, renunciando al control, rindiendo tu ansiedad. Estás abriendo las manos del alma para recibir, como un hijo que confía, sin exigir, sin manipular, sin intentar forzar el futuro. Y eso, cuando se repite con sinceridad, no se vuelve monótono, se vuelve tierno, íntimo, profundo. La repetición se transforma cuando tú te transformas, cuando tu conciencia despierta, cuando tus emociones se alinean con lo que pronuncias. Entonces, cada línea del Padre Nuestro se vuelve espejo, luz, fuego. Repetir se vuelve respirar, y orar ya no es un acto aislado, es una forma de estar con Dios incluso sin hablar. Algunas personas tienen miedo de que la oración se vuelva rutina, pero la verdadera rutina no está en las palabras, está en el corazón que ya no siente, en el alma que ya no se inclina.
en la fe que se automatizó. La solución no es evitar repetir, es reaprender a amar. Es permitir que cada repetición sea una chispa que avive el fuego, no una piedra más sobre la llama. Hay días en que no sabrás qué decirle a Dios. No habrá fuerzas para oraciones largas. No habrá claridad para discursos. Pero tendrás el Padre Nuestro. Y cuando lo recitas con el corazón roto, esas palabras se convierten en tu refugio. Se convierten en casa, en medicina, en abrazo, en altar. La oración de Jesús no fue un amuleto ni un poema. Fue un mapa, un camino de vuelta al corazón del Padre. Y como todo buen camino, puede recorrerse muchas veces sin que pierda su belleza. Porque el camino no cambia. El que cambia eres tú, cada vez que lo recorres con humildad. No tengas miedo de repetir. Ten miedo de olvidar por qué lo haces. No te preocupes por la cantidad de veces que lo reces. Preocúpate por la calidad de tu presencia cuando lo haces. Y recuerda, Dios no se impresiona con tus palabras, pero se conmueve con tu sinceridad. Él no escucha la forma, sino el fondo. No evalúa la poesía, sino el corazón. Y cuando repites el Padre Nuestro desde lo profundo, el cielo entero se inclina para oírte, porque esa oración, más que una petición, es una declaración de amor eterno. Es una alianza que se renueva. Es la voz de un hijo que nunca se cansa de volver al regazo del Padre. Y mientras esa voz exista, Dios nunca dejará de responder. El cielo responde al corazón que habla con verdad. El Padre Nuestro no es una oración más, es un portal, una puerta que se abre cuando todo parece cerrado, una escalera directa entre el cielo y tu habitación más íntima. Cada palabra pronunciada con fe no se queda suspendida en el aire, toca el corazón del Padre. Pero el verdadero milagro no ocurre afuera, ocurre dentro de ti, porque cuando oras de verdad, no es Dios quien cambia, eres tú. Jesús no enseñó esta oración como una técnica, ni como una tradición para recitar en momentos religiosos. Él la reveló como una forma de vivir, como un reflejo de un corazón que ya no quiere el control, sino la rendición, de un alma que ya no suplica desde el miedo, sino desde la confianza, de una fe que no busca convencer a Dios, sino alinearse con su voluntad. Cuando dices Padre Nuestro, y lo crees, te reconoces parte de una familia mayor. Ya no puedes vivir solo para ti. Ya no puedes orar ignorando al hermano herido, a la hermana rechazada, al enemigo que también es hijo del mismo Padre. Tu oración se vuelve comunión, y esa comunión te transforma. Cuando repites, santificado sea tu nombre, no estás pidiendo que Dios sea más santo. Estás comprometiéndote a vivir de una manera que lo honre. Estás diciendo, que mi vida no profane tu amor, que mis decisiones no manchen tu luz, que mi historia no contradiga tu bondad. Y esa decisión te limpia por dentro. Cuando suplicas, venga tu reino, estás entregando el trono. Estás diciendo, ya no quiero gobernar mi vida desde el orgullo, la ansiedad o el egoísmo. Que venga tu justicia, tu paz, tu manera de hacer las cosas. Y esa entrega desarma las guerras interiores que tanto daño te hacen. Cuando pides el pan diario, te anclas en el presente. Dejas de vivir en la angustia del mañana, en la obsesión por acumular, en la paranoia del control. Aceptas que hoy tienes lo que necesitas. Y mañana, si llega, también tendrá su porción. Y en esa aceptación nace la paz. Cuando dices, perdona nuestras ofensas, te vuelves vulnerable. Reconoces que fallas, que hieres, que necesitas misericordia. Y cuando añades, como también perdonamos, decides no ser un juez que condena, sino un canal que libera. Porque el perdón recibido solo se completa cuando es también entregado. Cuando ruegas, no nos dejes caer en tentación, estás confesando tu fragilidad. Estás diciendo, yo no puedo solo.
Hay caminos que me atraen pero me destruyen. Líbrame de mí mismo. Y esa confesión de debilidad es el principio de una nueva fuerza. Y cuando clamas líbranos del mal, reconoces que hay sombras, sí, pero también que hay luz suficiente para vencerlas. Que el mal existe, pero no tiene la última palabra. Que la oscuridad te ronda, pero la mano del Padre es más fuerte que cualquier sombra. Cada línea del Padre Nuestro no es solo oración, es transformación. Es fuego que purifica. Es semilla que cae en la tierra del alma y produce fruto, si es regada con sinceridad. Es espejo que revela lo que aún falta, pero también lo que ya fue sanado. Es voz del Hijo que se atreve a hablar con el Padre sin máscaras, sin miedo, sin mediaciones. Y cuando oras así, algo en ti cambia. No siempre afuera, no siempre en las circunstancias, no siempre en la respuesta que esperabas, pero algo en ti se alinea, se ordena, se despierta. Y eso es suficiente, porque cuando el corazón encuentra al Padre, todo lo demás se acomoda. Este es el último aviso. La oración no puede seguir siendo algo que haces con la boca mientras el alma duerme. No puede seguir siendo una rutina vacía. Tiene que ser un grito verdadero, un clamor desde las entrañas, una conversación que empieza con palabras pero termina en presencia. Y esta es tu última chance. No sigas repitiendo sin transformación, no sigas orando por inercia. Vuelve al corazón de la oración, vuelve al Hijo que clama, vuelve al Padre que escucha, y descubre que orar no es hablar mucho sino amar mucho. No es convencer a Dios, sino dejarse tocar por Él. Y cuando eso pasa, tu vida nunca vuelve a ser la misma.